Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Hernán Sánchez de Muner y soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, más concreto de la licenciatura en Biotecnología, y voy a presentar el seminario Práctica 4, planteamiento de un balance de materia y control de calidad en la producción de vinagre de piña, para la materia de Laboratorio de Ingeniería de Reacciones Químicas. Ok, antes que otra cosa vamos a ver ciertos conceptos importantes. La mayoría de la exposición va a estar enfocada hacia el balance de materia, ya que pues es importante que nosotros lo conozcamos y es indispensable para la industria, o sea que lo vamos a ver un poco más enfocado hacia la industria. Ok, empezando con un balance de materia, tenemos que es un procedimiento utilizado en la ingeniería para controlar la producción y movilización de masa en un proceso. En pocas palabras es cómo es que la masa va a estar fluyendo durante todo el proceso, que pues involucra pues la creación de algún producto, de transformaciones de reactivos, todo lo que se tenga lugar en la industria de la ingeniería química. Ahora, ¿cómo es que se plantea un balance de materia? Pues tiene su fundamento en la ley de la conservación de la materia, en que pues la materia no se va a crear ni destruir, solamente se va a transformar. Entonces, esto nos deja una gran posibilidad para trabajar porque tenemos aquí que lo que vamos a meter a nuestro proceso es lo que va tarde o temprano a salir de nuestro proceso. Ahora, como ya sabemos, aquí en la industria va a haber cristalizadores, reactores, todo ese tipo de cosas. Y es posible que parte del flujo que nosotros estemos ingresando se vaya a quedar en estas operaciones, por ejemplo en un reactor. Entonces, podemos ver que los flujos de entrada y de salida no siempre van a ser los mismos porque puede que algo se esté quedando ahí adentro. A eso le vamos a conocer como acumulación. Y entonces tenemos que la entrada menos la salida nos va a dar la acumulación en nuestro sistema. Aquí abajo tenemos un diagrama de cómo es que se plantea más o menos un balance de masa. También se puede hacer balance de materia y energía, pero eso es algo que no tocaremos ahorita, estamos en balance de materia. Y pasando a la siguiente, ok. El balance de masa también toma en cuenta reacciones químicas. Para esto también se necesita saber cuánto se produce y cuánto reactivo se consume. Sabemos que como es ingeniería química, pues va a haber obviamente algunas reacciones. Esto podría afectar el equilibrio del balance. En un principio podría parecer, pero si tomamos en cuenta la producción y consumo, no va a haber tanto problema. Puede que en el momento no parezca tan visible, pero por eso planteamos un ejercicio que es relacionado, pero con cosas más comunes de la vida cotidiana que nos permite saber cómo es que más o menos se planteará este problema. Y es el ejemplo de un país. Tenemos que en un país siempre va a haber inmigración, emigración, nacimientos y muertes, que es algo parecido a lo que tenemos con un balance de materia. Inmigración, por ejemplo, aquí de 1.100 personas al año, emigración de 400 personas al año, nacimientos 700 y muertes 800 personas. Y podemos plantearlo de acuerdo a la siguiente ecuación, la acumulación, es decir, cuántas más personas va a haber en ese país respecto a cierto tiempo, cada cierto tiempo, va a ser igual a 1.100, la inmigración, es decir, los que entran, menos la salida, que fueron 400 personas, más 700, que fue la producción, menos 800, que fueron las muertes, y nos da 600 personas por año. Ahora pasamos a los diagramas de balance de masa. Para representar los balances de masa se utilizan diagramas donde vamos a representar las operaciones unitarias. ¿Qué es una operación unitaria? Pues básicamente es un paso en nuestro proceso. Es a su vez un proceso que involucra un cambio físico o químico y pues podría llevar cristalización, evaporación, isomerización y entonces obviamente va a llevarse a cabo en reactores, condensadores, filtradores, separadores. Y pues entonces existen distintas formas de representar nuestros diagramas.
Uno es suponiendo que todo es una caja negra, como lo podemos ver aquí en este rectángulo que curiosamente es blanco. Pues tenemos que no nos dice qué está pasando aquí adentro, no nos dice si es un reactor, si es un evaporador, qué es, no nos dice. Pero tenemos aquí bien planteados nuestros flujos de entrada y nuestro flujo de salida. Y con eso es suficiente para realizar un balance de masas. Sabiendo qué es que entra, qué es lo que va a salir, también aquí nos plantea la ecuación química. En algunos ejemplos llegué a ver que aquí dentro del cuadro también se solía plantear también la reacción y el porcentaje de rendimiento que se obtuvo de esta reacción, ya que pues es información valiosa para nuestro balance. Pero también es posible realizar el balance de acuerdo a algo ya más en forma, más estricto, como lo que tenemos aquí a la derecha. Podemos ver aquí una turbina, un reactor. Como se puede ver, ya es más parecido a lo que es la vida real. Ya dice qué es cada una de estas cosas, qué es cada operación unitaria. Y pues cuánto entra, cuánto sale, para qué entra, para qué sale. Y pues es más precisa ya acercándose hacia lo real, pero en esta, debido a la simplificación, resulta un poco más fácil ver qué es lo que está sucediendo. Como apartamos la información que no nos es útil en este momento y tenemos un sistema pues más simple, más digerible. Ahora, hay ciertas consideraciones que se deben de tener al plantear un balance de masas. Para empezar, el mapa y las unidades de flujo. ¿Por qué es importante el mapa? Porque como tenemos aquí, puede ser algo muy simple, muy lineal, que entran dos, sale uno, en algunos casos incluso sale una corriente, bueno, entra una corriente, sale otra, pero hay otras donde pueden haber más, es decir, puede que de aquí salga hacia otra caja, por llamarlo de alguna manera, hacia algún reactor cristalizador, y de ahí venga de regreso. O sea, puede ser que sean más complejos los flujos, y por eso es que es importante plantearlos bien. Y las unidades también, porque recordemos que la industria, al decir es una reacción química, lo primero que nos podría venir a la mente es que la vamos a medir de forma molar, como siempre. Pero en la industria esto sería demasiado incómodo. Por lo tanto, se utilizan otras cosas. Se utilizan kilogramos, metros cúbicos, todo esto por unidad de tiempo. Por ejemplo, metro cúbico por segundo, kilogramos por hora, que pues son más útiles para volúmenes grandes, que es lo que estaríamos trabajando en una industria. También si se desea hacer global o para una especie determinada. Esto es muy importante, ya que se puede realizar, como vimos en esta diapositiva, de forma global, lo que entra es lo que sale y lo que no se acumula, pero también lo podríamos hacer para cada una de las especies. Por ejemplo, si estamos trabajando con etanol y queremos ver cuál es la acumulación de etanol, ahí sí tendríamos que ver cuál fue la entrada de nuestro etanol, cuánto salió y tomar en consideración que si hubo una reacción, por ejemplo una fermentación y se está produciendo, cuánto es que se está produciendo de etanol a partir de otras cosas que metemos, las cuales realmente no nos van a interesar del todo para este caso, porque lo que queremos ver estrictamente es esta especie, el etanol. Y también es importante que el proceso se puede hacer en lote, semilote o continuo. Y puede o no contener una reacción química. En la reacción química creo que ya hemos mencionado bastantes veces que la diferencia es tomar en cuenta producción y consumo de cierto reactivo producto. Y cuando se refiere a lote, semilote o continuo, aquí se hace falta un poco más de explicación. Continuo es cuando tenemos flujos que entran, salen y estos no van a variar con el tiempo. Por ejemplo, regresando aquí, tenemos que no nos dice que va a variar con el tiempo. Pareciera que siempre, no importa cuánto sea, se van a ingresar 100 mol de metano, suponemos, por hora. Sin embargo, también está la posibilidad de que no ocurra esto. Es decir, que solamente ingresemos cierta cantidad y de ahí se deje reaccionar
o se deje salir y hasta que termine de salir. Entonces, estas van a cambiar con el tiempo. Y eso puede ser para un semilote o para un lote. También algo interesante del continuo es que en muchos lados se equipara con lo que es el estado continuo, el steady state. Y en ese tiene la característica especial de que no existe acumulación. Es decir, la acumulación siempre va a ser cero. Y por lo tanto se puede reordenar nuestra ecuación. Pues vamos a tener que va a ser la entrada menos la salida más producción menos consumo igual a cero. Con lo que es pues bastante más fácil trabajar. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre el balance de masa. El ejercicio como tal está en inglés, pero lo que nos dice es que se meten 1000 kilogramos por hora de una mezcla de benceno y tolueno al 50%. Algo importante, como ya habíamos dicho, era primero plantear nuestro diagrama. Lo planteamos y tenemos un flujo, porque no nos habla más de uno. Nos dice que son 1000 kilogramos por hora, 50% benceno, 50% tolueno, que van a entrar a pues alguna caja. Aquí nos dice que es un destilador, ok, y que van a salir dos fracciones. Ahora en el flujo de arriba dice que van a salir 450 kilogramos por hora de nuestro benceno, y abajo que de tolueno van a salir 475 kilogramos por hora, y eso es todo lo que nos dan. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Saber el flujo de salida 1, el flujo de salida 2, cuánto es que hay de tolueno en el flujo 1 y cuánto es que hay de benceno en el flujo 2. Pues bueno, estamos de acuerdo en que teniendo nuestra T1, o sea esta, y nuestra B2, esta, ya también vamos a poder encontrar de forma muy fácil nuestro flujo 1 y flujo 2. Entonces vamos a plantear estas como nuestras incógnitas. Escribimos nuestra ecuación, entrada menos salida más producción menos consumo igual a acumulación. No existe ni producción ni consumo porque no nos hablan de ninguna especie de reacción. Y pues básicamente es steady state. Aquí lo decía en el programa, aquí está en el problema. Por lo tanto no va a existir acumulación. Entonces lo que entra es lo que sale. Tenemos que nuestro flujo inicial, 1000 kilogramos por hora, es igual al flujo 1 más el flujo 2. Esto pues ya lo planteamos. Y también tenemos que el tolueno es igual a 475 kilogramos por hora más lo que salga en T2. O sea, es igual a esto más lo que salga aquí en T1. Y a su vez el benceno va a ser igual a 450 más B2. ¿Qué significan esto? Significa como la parte de tolueno por nuestro flujo. Es decir, 0.5, que es lo que tenemos de tolueno, el 50%, por nuestro flujo, que es 1000. Y esto nos va a dar 500. Que pues es algo que es bastante fácil de ver, ¿no? Si entran 1000 kilogramos por hora y tenemos la mitad de tolueno, pues va a ser la mitad de 1000, 500 kilogramos por hora. Y esto va a ser igual a 475, que es el flujo que tenemos aquí de tolueno en nuestro flujo 2, flujo de salida 2, más T2, que es el tolueno en este flujo, en el flujo 1. Aquí hay un pequeño error, debió de ser T1, pero se entiende que es este flujo. Entonces, pues simplemente hacemos álgebra, 500 menos 475, 25. Y ya tenemos que nuestro T1 es 25 kilogramos por hora. Ahora, para el benceno se hace exactamente lo mismo, son los mismos 500 porque quedamos que aquí estaba al 50%. Es igual a 450 más B2. Al regresar, bueno, al hacer el álgebra, al pasar del otro lado, resulta que son 50. Y ya sabemos que de nuestro B2 son 50 y de nuestro T1 son 25. Entonces, esto hay que sumarlo al flujo, a nuestros flujos, y tenemos que F1, el de arriba, es igual a 450
más 25. Esto nos da 475. Y el de abajo sería 475, lo que tenemos aquí, de tolueno que está saliendo, más 50 que está saliendo de benceno. Y eso nos da 525. Por último, podemos comprobar que lo que entra es lo que sale, sabiendo que entraron 1000 y salieron 525 más 425, que da justamente esa cantidad, son 1000. Entonces el problema está resuelto. El control de calidad. El control de calidad nos va a servir para asegurar que todos los productos que salgan de una misma línea tengan exactamente las mismas características. Y esto va a asegurar calidad, inocuidad, características organolépticas, que pues van a mantener la confianza del consumidor. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se puede trabajar en lote o en estado continuo, pero podrían existir ciertas variaciones que hagan que ciertos productos no cumplan con las mismas características. Esto puede tener distintas consecuencias, desde que simplemente al consumidor no le guste, quizá por un exceso de colorante, que se vea pues desagradable a la vista, que se le haya puesto algún compuesto de más o algún saborizante de más y tenga un sabor demasiado fuerte o casi no lo tenga. Y eso pues va a hacer perder la confianza de nuestro consumidor. Ese es el menor de los casos. El problema es que también se tiene que asegurar la inocuidad, es decir, que no esté creciendo nada peligroso en nuestros productos. Ahora, ¿cómo es que se realiza esto? Esto ha cambiado muchísimo a través del tiempo. Sabemos que cuando se producía en pequeñas cantidades, pues podía ser incluso una persona, confiar en una persona en su capacidad de discernir ciertos sabores, como podría ser un catador, pero actualmente se quiere algo incluso más preciso, que no dependa del gusto de una persona. Por lo tanto, podemos medir pH, podemos medir absorbancia, por ejemplo, también si lo que queremos es, por ejemplo, algo que tenga algún color, puede ser dentro de VBIS. Y pues mediante estas técnicas vamos a asegurar que todos nuestros productos sean iguales. Pero sí es una rama indispensable de la industria. Por último, en la obtención de vinagre, pues el vinagre se va a elaborar a partir de la conversión de azúcares a etanol y la posterior transformación de etanol a ácido acético. La piña es buena materia prima debido a su gran contenido de azúcar, aunque el vinagre también se puede elaborar a partir del vino, o sea, de la vid sale vino y después vinagre, de la manzana, del arroz, etc. Entonces, como podemos ver, pues que es un bioproceso, incluye fermentaciones, porque primero se requiere etanol y después a ácido acético. Bueno, pasando ahora a materiales y reactivos. Como reactivos vamos a ocupar medio kilo de cáscara de piña, agua potable, hidróxido de sodio, carbonato, agua destilada, indicadores de naranja de metilo e indicador de fenoftaleína, además obviamente de la piña. Reactivos, aparte pipeta volumétrica de 5 mililitros, 3 matraz Erlenmeyer de 125 mililitros, una balanza granataria, 2 matraz aforados de 1 litro y frasco de 4 litros de plástico. La metodología, ok. Va por distintas fases. La primera es la preparación de soluciones de hidróxido. Para eso vamos a tomar la masa adecuada de NaOH y disolverla en 100 mililitros y aforarla 1 litro. Y titular 0.5 gramos de carbonato con la disolución del hidróxido y determinar la concentración real. Para la preparación del vinagre hay que recordar tomar el peso en cada etapa del proceso. Hay que triturar la cáscara de piña, adicionar 1 litro de agua, cerrar el frasco y adicionar. Para la fase 2, seguimiento de contenido de acidez durante 4 a 8 semanas. Para ello vamos a tomar 3 alícuotas de 10 mililitros del proceso, tomar pH y peso, adicionar 2 gotas de fenoftaleína y titular con NaOH. Finalmente, para la fase 3, filtrar el líquido y tomar volumen, pH y peso de este, obtener el peso del sólido remanente y determinar la acidez final del producto. Conclusiones. Tenemos que los balances de masa son útiles para llevar un buen control de los procesos químicos, es algo que ya hablamos, son indispensables en la industria. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser muy fijo para no perder, así que para no perder ni dinero, ni reactivo, ni nada.
también el balance de materia nos puede servir para saber si existe, por ejemplo, alguna filtración. Existen balances de masa con y sin una reacción química de por medio, así como para estado continuo y de lote. Ya explicamos las diferencias. En continuo y en steady state no va a haber acumulación, en el lote sí va a existir y van a cambiar los flujos además. También que el uso de diagramas es muy útil para realizar balances de masa. Para quien todavía lo dude, lo invito a hacer un ejercicio. Si no se hace un diagrama, resulta más difícil, tienes que estar buscando. En cambio, la representación gráfica te facilita demasiado el proceso. Y que el control de calidad es indispensable para asegurar la consistencia de los productos que salen de una industria, lo cual es importante para que pues, el consumidor siga estando feliz con nuestro producto. Sepa que cada vez que va a ir a una tienda y va a consumir algo, va a comprar algún producto, ya sea alimentario o por ejemplo que alguien de algún laboratorio quiera comprar un reactivo, sepa que va a ser lo mismo de siempre y la misma calidad. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.